Queridísimo Gonzalo Monroy, ¿cómo estás? Mi querido David, muy buenas noches, qué gusto platicar contigo. Oye, creo que a la presidenta hoy se le metió el espíritu de Andrés Manuel López Obrador. Ya lo decía con sus opiniones del PIB, pero también habló de dos bocas y dijo cosas que a mí me parecen, pues, entre mentira o muy difíciles de creer. ¿Cuál es la realidad? ¿Qué está pasando en dos bocas, amigo? Claro que sí, pues mira, de hecho es parte de una historia un poquito más larga, David, pero vamos a ponerla de la manera muy sucinta. Hay algunos problemas en Pemex en cómo están reportando la información desde junio. Lo que están reportando en su base de datos interna no corresponde a la realidad. Y de ahí se han empezado a manejar, a maquillar, a alterar las cifras, simplemente para poder hacer ver bien tanto a la Secretaría de Energía, como fue en su comparecencia en el Senado, como a la propia Presidenta de la República. Obviamente hay teléfono descompuesto entre lo que está pasando en los campos, en las refinerías, en las oficinas de Pemex y en la Secretaría de Energía y la Presidencia. Ahora, Y entre lo habiendo que le dicho informan eso, a la SEC, a la Autoridad Financiera de los Estados Unidos. es muy correcto. Y ahí es donde entramos a qué está pasando. La primera, Dos Bocas todavía sigue una etapa de prueba, está produciendo al 50% de su capacidad, poco más de 150,000, 160,000 barriles diarios de petróleo. Las cifras aparecen mucho más altas porque han estado haciendo lo mismo que hicieron desde el año pasado. Traen diésel intermedios sin terminar desde la refinería de Madero y de Minatitlán a Dos Bocas para poder alcanzar la calidad de ultrabajo azufre. El gran problema es que hacen pensar que Dos Bocas funciona mejor de lo que está haciendo. Si lo pusiéramos de una forma muy sencilla, David, es como que el chico que sacó el engargolado de la tarea de tratar en equipo, pues le estamos poniendo 10 y no es el caso. Sí, porque no están llevando no están refinando, están haciendo un proceso que ni siquiera es refinación. Efectivamente, ya están metiendo sobre todo hacer una parte hidrosulfuradora para quitarle los residuales de azufre y sobre todo ponerle los oxigenantes para alcanzar presente la calidad comercial. Pero de tener un barril de petróleo, meterlo a la planta combinada de hacer destilación atmosférica, eso no está pasando como lo están diciendo. ¿Y a tú a qué atribuyes estos engaños? Principalmente a tratar de que no se muestre la realidad de lo que está pasando en Pemex. Hoy, por ejemplo, en la mañanera de hoy, la presidenta hablaba de 1.7 millones de barriles. Lo ponía en mi cuenta de Twitter. Si agregamos todo lo que está pasando, estamos en 1.6 millones. Y si hablamos de petróleo, estamos estancados en 1.370.000. No hemos ni siquiera rozado el 1.7 millones de barriles. Obviamente está el gobierno tratando de ser más optimista, rayando a veces, por desgracia, ya en la irrealidad. O sea, ¿tú dirás que la dirección de Pemex está contándole mentiras a la presidenta? Aquí, esa parte, te voy a ser sincero, David, no es fácil determinar quién está mintiendo, porque no son los números de Pemex los que llegan con la presidenta, pasan por la Secretaría de Energía. Así que no sabemos si miente Pemex, si miente la Secretaría de Energía o mienten todos. Yo voto por todos, ¿eh? Probablemente, O David, probablemente. sea, que hay un contubernio, digamos. Pues simplemente tratar de mostrar que está la mejor la situación de lo que parece. Pero aquí es donde entra el punto fundamental de esta conversación, David. Pemex le puede mentir a todo mundo, le puede mentir a los accionistas, a sus bonistas, le puede mentir incluso al presidente o presidenta de la República. Pero a los únicos que no le puede mentir es a los gringos. Porque si de pronto Pemex muestra información fraudulenta ante la SEC, primero sería acreedor a algunas multas. Y si lo vuelve a repetir, puede salir del mercado de capitales. Ese sería un evento de incumplimiento sobre los casi 100,000 millones de dólares que tienen de deuda. Una situación catastrófica por todos niveles. Y lo que le informaron a la SEC es muy diferente, ¿no? Por ejemplo, Absolutamente. uno de los temas que en el discurso oficial se ha dicho es que el huachicol está controlado en todas sus perspectivas, el huachicol bronco y el huachicol fiscal, que fue un invento del gobierno de Andrés Manuel López Obrador,
Dicen en el discurso que lo tienen controlado y hablan ahí de los operativos. Sin embargo, a la SEC le dicen que no lo han controlado y que además sigue siendo un gravísimo problema que afecta a sus resultados. Absolutamente, ahí es lo que decíamos. Y es muy importante mencionarlo que ante los gringos muestran precisamente lo que es la realidad de Pemex. Los números que tienen que mostrar allá son números que tienen que ser auditados. Eso se ocurre una vez al año. Y mientras tanto, seguimos todavía en esta parte donde se disfrazan, se alteran los números. Y obviamente, pues por desgracia en México no vemos que nadie vaya a terminar siendo sancionado por estas malas conductas. No, porque hay un problema, son juez y parte. O sea, Pemex es parte del gobierno y la ven como una parte del gobierno. Absolutamente, y esto que estás diciendo, David, hay que decirlo, es muy trascendental, porque sí, efectivamente, Pemex no se ve a sí misma como una empresa que debería estar buscando tener la mayor rentabilidad o tener las mejores operaciones, vaya, incluso hasta para reducir todas sus emisiones contaminantes, ¿no? Ellos piensan que son el brazo ejecutor del Estado en materia petrolera y se comportan como tal. Yo no tengo que pedir permiso, yo soy el Estado. Y no, ese no es la función de Petróleos Mexicanos. No, y además se esconden en es que es propiedad de todos los mexicanos, que eso es un mito, es propiedad del Estado mexicano. Pero podría ser como Petróleos de Noruega, que es de la corona noruega y sí opera con reglas de empresa y es mucho más eficiente y mucho más productiva que Petróleos Mexicanos. Déjame darte un ejemplo quizá más cercano. En este propio continente, ni siquiera voy a hablar de Petrobras, incluso Ecopetrol, 80% es del Estado colombiano, un 20% de inversionistas privados y le hace trabajar y funcionar como una empresa que busca la rentabilidad y con ello generar una verdadera renta petrolera. Es muy interesante porque en el caso de Ecopetrol incluso se asociaron con empresas norteamericanas para invertir en los Estados Unidos, aprender técnicas de perforación avanzadas para poderlas implementar en Colombia. Hoy sabemos que Pemex pues no ha pasado de tener una oficina de representación en Houston, una aventura muy mal hecha ahí en España, pero Pemex nunca ha salido de Allende Fronteras. Bueno, pero te van a decir que tiene la refinería de Deer Park. Y hasta ahorita hay que decirlo, es de lo mejor que les ha salido, aunque hay que entenderlo desde que se compró el gobierno mexicano. Sí, la refinería de Parque ha tenido algunos incidentes, algunos muy serios y de gravedad, como fue los accidentes del año pasado. Querido amigo, ya te extrañaba. Qué gusto platicar contigo al aire. Al contrario, querido David, siempre un gusto platicar contigo. Y sí, ya después de estos fríos, ya todo muy bien. Te mando un abrazo, que te vaya muy bien.